Pues nada, soy Elena y voy a dar una pequeña charla sobre un poco de introducción sobre qué es un chatbot y cómo implementar un chatbot con Dialogflow. Entonces, básicamente la charla comenzará en explicar un poco los conceptos generales, qué frameworks son un poco los más famosos y como he elegido Dialogflow para implementar, para implementar durante esta charla, lo que voy a hacer es explicaros un poco el entorno y luego practicar los conceptos generales de un chatbot con el entorno de Dialogflow. Haremos dos mini chatbots diferentes para finalmente integrarlos dentro de nuestro Google Assistant. Y eso sería un poco así a nivel general. Entonces, voy a abrir esto un momento, porque tengo como varias pestañas. Vale. Creo que no se ve. Ahora se ve. ¿Tampoco? Vale, genial. Vale, es que me había equivocado de pantalla. No pasa nada. Pues ahora, primero quiero explicar más o menos qué es un chatbot. Al final, un chatbot creo que todo el mundo hemos acabado interaccionando con ellos de alguna manera, ya sea por una web o por el propio móvil, que todos los móviles ahora tienen integrados asistentes virtuales. Y entonces, ¿por qué se utilizan tanto los chatbots? Un poco la ventaja es que nos permite tener una única interfaz que ya está implementada, no hay que hacer un frontend extra para integrar diferentes funcionalidades. Además, un propio chatbot, una propia aplicación, después se puede integrar en tantas aplicaciones como quiera. Por ejemplo, ahora Dialogflow lo que podremos ver es que tiene diferentes interacciones desde Google Assistant hasta Slack, Twitter, Skype, etc. Entonces, una misma aplicación siempre se puede utilizar en más de una vez. Vale, sobre las herramientas para desarrollar chatbots hay un montón. Al final, un chatbot lo que hace es comprender el texto y dar una respuesta a lo que espera el usuario. Pero siempre necesitamos herramientas, sobre todo de cara a gestionar tanto la sesión del usuario como un poco la información del usuario. Por eso que existen herramientas muy completas que te ayudan a hacer eso. Entonces, las tres más famosas son de las tres empresas grandes, que son Dialogflow de Google, Alexa de Amazon, y luego en el caso de Microsoft es un poco más complejo porque tienen por una banda la aplicación de interpretación de texto y por otra banda el Bot Framework, que es un poco el que te ayuda a gestionar tanto la sesión del usuario como la lógica del chatbot. Entonces, si vais, luego os paso el enlace de mi repo donde tendréis todos los enlaces y un poco la información de todo y podréis ojear toda la información que he explicado en estos documentos. Entonces, a partir de aquí, lo que quiero explicar son tres conceptos básicos de lo más abstracto a lo más concreto que hay que tener en cuenta a la hora de saber cómo funciona un chatbot. Primero de todo, comienza con la parte de la gente o la parte de skill, porque en Alexa le llaman skill, y luego en Google también se le puede llamar acción. Pero bueno, básicamente un agente al final es un asistente virtual que que sabe interpretar ciertas frases o ciertos conceptos. Cada concepto será una funcionalidad diferente. Entonces, este agente no solo hace como de router entre las diferentes funcionalidades pues el usuario, por ejemplo, si estamos en un chatbot sobre, una entidad bancaria, pues el chatbot lo que intenta es un poco rutear pues me está pidiendo ver el balance de una cuenta bancaria, pues lo lleva a esta funcionalidad. Me está pidiendo hacer una transacción, lo lleva a la siguiente funcionalidad. Y al final es comprender, interpretar el input y después dar respuesta según lo que ha cogido del backend. Entonces, a partir de la gente, como ya he dicho, puede entender diferentes funcionalidades. Estas funcionalidades en el mundo del chatbot se llaman intentos, en inglés intent.
Y al final lo que hace es una clasificación de la intención. La intención para saber qué funcionalidad. Por ejemplo, si le estoy pidiendo encender una alarma, la intención es quiero encender una alarma. Entonces, hay muchas maneras diferentes de decirlo y la intención del chatbot es ver la similitud entre el entrenamiento que hemos visto para un mismo intent con el input final del usuario. Y si existe una similitud, se supone que el usuario está refiriéndose a ese intent. Cuando creamos un chatbot, normalmente existen varios intents por defecto o que siempre tienen que estar. El primero es el de bienvenida, ya que siempre que se acciona un chatbot, lo mejor es decir, vale, pues para dar como un feedback al usuario de, vale, pues esta aplicación se ha abierto. Entonces simplemente es un mensaje de bienvenida de hola y a lo mejor qué puede llegar a hacer. Después también tenemos el intent de ayuda, porque que también es muy importante y no siempre es obligatorio, en el sentido de que a lo mejor el usuario sabe que es un chatbot, pero no sabe qué puede llegar a entender el chatbot, porque a veces muchos usuarios se piensan que un chatbot es como una persona que lo entiende todo y, y no es el caso. Entonces a veces tener un intent en el sentido de que, vale, ¿qué puede hacer este chatbot? En plan, ¿qué me puedes explicar? Pues siempre da una mejor interacción con el usuario. Y luego, el intent de no entender o fallback también es por defecto, siempre está, ya que si no existe una similitud entre el input del usuario con los intents que existen dentro del chatbot, automáticamente el modelo lo que hace es indexarse al intent de fallback. En el sentido de que, vale, pues de los intents que tengo, creo que el usuario no ha dicho nada que ver con la información que yo tengo, así que lo mando al de no entender, en el sentido de que normalmente le responde de, el típico de no puede ayudarte, puedes decirlo de otra manera, y eso. Y ya hablando más a nivel concreto, hablamos de los entities, ya que a veces, luego lo explicaré como mucho más a fondo con un ejemplo práctico, pero al final los entities es como un tipo de variable. Veremos que los intents a veces se quedan cortos en el sentido de la intención, ya que tenemos que guardar cierta información del intent. Por ejemplo, que si queremos, el ejemplo que luego explicaré, si queremos poner una alarma a las 9, necesitaremos el parámetro de las 9 para saber a qué hora poner la alarma. Entonces, cada parámetro se le asigna un entity diferente. Existen entities súper abstractos, como puede ser un número o un string, pero también existen entities concretos como un nombre de ciudad, nombre de teléfono, estado civil, etc. Veremos que en Dialogflow existen muchos entities predefinidos, pero que si lo queremos los podemos crear nosotros personalizados, que al final será un diccionario, que cada diccionario tendrá sinónimos. En el sentido, por ejemplo, si quiero saber, el usuario está dando ingredientes de alimentos, yo necesitaré como un diccionario de qué alimentos entender, y cada alimento a lo mejor es el mismo valor, pero tiene un montón de sinónimos. Entonces, ese sería un caso de entities personalizados. Vale, entonces ya como finalizar el tema de teoría general sobre chatbots, explicaros un poco el flujo de interacción, en este caso en el de Dialogflow. Pero normalmente es casi siempre igual. Siempre tenemos la interfaz del usuario, que simplemente es como donde puedes escribir o puedes añadir un audio que actuará de input para la parte del chatbot interna, y de la misma manera podrá reproducir o podrá, sí, al final reproducir de alguna manera el mensaje de respuesta del chatbot. Luego tenemos la capa intermedia, que como he dicho, al final el tema de la comprensión de texto se hace como un intent matching, al final hace como una similitud del input con las frases entrenadas de cada intent, y una vez seleccionado el intent, pues dependiendo del tipo de respuesta, si es automática o no es automática, llaman al backend o no, porque a veces necesitaremos información de terceros. Es decir, si estoy mirando la cuenta bancaria de un banco, necesitaré el valor que estará seguramente en otro servidor, no puede estar dentro del chatbot.
y luego se mandará la respuesta automáticamente. Y eso a nivel general. Espero no haber hablado muy rápido, pero bueno, porque me lo quería dejar de lado. Vale, entonces aquí tenemos la interfaz de Dialogflow. O sea, para entrar en Dialogflow es simplemente esta URL. Ahora ya estoy logueada, pero básicamente mi intención, bueno, creo que voy a refrescar porque había actualizado los diferentes, a lo mejor tarda un poco. Sí, bueno. A veces Dialogflow es un poco lento a la hora de cargar, pero bueno, veréis que es porque tiene tantas funcionalidades. Vale, entonces ahora lo primero de todo es, vamos a crear un agente. Como os he comentado, un agente interpretará diferentes intents. Entonces ahora vamos a hacer nuestro chatbot que se llamará Hack from Home. Vale, aquí podemos hacer diferentes configuraciones, como la charla sigue siendo en castellano, le pondremos el lenguaje de castellano, que hasta relativamente hace poco no soportaba otros lenguajes, pero ahora ya lo soporta o sea, otros lenguajes aparte de inglés, pero ahora ya lo soporta y la verdad que bastante bien, sin problema. Y luego crear Google Project es sobre todo si luego queremos backend, se te asigna como un proyecto de Google Cloud. Así que esto sería todo y le damos a crear. Vale. También tarda un poco porque tienen que gestionar tanto la parte de Google Cloud con la parte de Dialogflow, que se crean intents por defecto, que ahora lo veremos. Y primero de todo, ahora cuando se acabe de cargar, mi intención es explicaros los dos intents por defecto. Por una banda tenemos el default welcome intent y el fallback. En el caso del default, si os fijáis, este intent se puede activar de dos maneras. Por una banda, por eventos de los dispositivos donde está integrado o por las propias frases que nosotros entrenamos. Es decir, son frases que servirán de entrenamiento que luego compararán para ver la similitud con el input del usuario. Por tanto, en este ejemplo lo que estamos viendo es, al final es hola, hey, saludos, y demás. Y luego en el caso de los eventos es, por ejemplo, si tengo Google Assistant y abro la aplicación, pues tenemos el ejemplo de Google Assistant Welcome. No caldría que le dijera hola, que automáticamente ya se abriría. Vale, entonces mi intención ahora es ver cómo funciona el training frases y luego el tema de las respuestas. Como es una horita y no me da tiempo suficiente, solo explicaré un poco las respuestas de texto. En el tema de respuestas de texto podemos hacer como una lista de frases de manera de que luego sale una aleatoria de las que tenemos. Es decir, ahora que tenemos el welcome intent, bueno, lo salgo por si acaso, y yo le digo hola. Bueno, la parte derecha en la parte derecha podemos testear nuestro chatbot y aquí se puede gestionar todo el tema de qué intent ha detectado, qué respuesta hace y lo que ha dicho el usuario y bueno, la acción. Pero bueno, el tema de la acción ya es más compleja, que no explicaré aún, y demás. Entonces, si le vuelvo a decir hola, seguramente me responderá otra cosa. Pues no, me ha respondido lo mismo. Pero bueno, un poco es esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es crear un pequeño intent así fácil que se llamará chiste. Y al final es como pedirle al chatbot bueno, pues yo como usuario le quiero pedir un chiste y lo que me hará es responder uno aleatorio. Entonces, ¿qué maneras tenemos? ¡Hala! Espera un momento. Vale, perdón. Me acabo de dar cuenta. Qué mal. Me acabo de dar cuenta de que me estaba equivocando con la pantalla. Estaba explicando un montón de cosas sin... Ay. Bueno, da igual. Qué mal. Me cambio la pantalla, no pasa nada. Yo estaba aquí enrollándome y como no tengo las notificaciones ni nada, pues voy. La verdad es que vaya acá. Pero bueno, no pasa nada. Lo voy a cambiar en un momento, pero claro. Vale. Pues nada, yo aquí estaba explicándome la vida
y no estaba viendo el OBS que estaba haciendo y bueno, pues eso, a lo que iba. Vamos a crear un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño intent, en el sentido de que, bueno, pues ¿cómo pediremos un chiste? Hay muchas maneras, pues hazme reír, bueno, que ya lo habréis visto porque es la pantalla que me había preparado, pero bueno, de hecho lo voy a poner aquí y así ya es más rápido. Vale, pues hay muchas maneras diferentes en pedir un chiste. Luego lo que había hecho es esto, pues tú a partir de aquí lo que haces es crear diferentes respuestas y te saldrá una aleatoria. Entonces, ¿cómo se llama? Este intent, lo que quería hacer ahora es integrarlo dentro de Google Assistant, ¿vale? Entonces, esto de hecho es otro agente y tal, pero bueno, para ir más rápido. Vale, pero como veis aquí existen las diferentes integraciones, ¿vale? Entonces, entramos en la integración de Google Assistant y, vale, entonces, una cosa importante es el explicit invocation. Podemos deseleccionarlo, pero al final es qué intent queremos que se acciona automáticamente cuando se abra la aplicación. En este caso, pues sería el welcome intent y ya estaría. Entonces, hay un entorno para testear. Vale. Hay un entorno para testear el chatbot. Lo que pasa es que tarda un poquito. Vale. Vale, ahora ya está. Vale, entonces aquí veremos cosas súper interesantes. Podemos elegir tanto el dispositivo en el que queremos testear, como luego el tema de requests y responses, que esto va bien cuando utilizamos sobre todo el tema del backend. Entonces, yo ahora le doy a hablar con chatbot de prueba. Perfecto. Voy a buscar la última versión de chatbot de prueba. Vale. Y entonces yo le puedo decir, vale, pues cuéntame un chiste. Estás obsesionado con la comida, no sé a qué te refieres croquetamente. Vale, pues ahora ya digamos que hemos visto que nuestro intent funciona correctamente y la parte positiva de Dialogflow es que también se puede probar desde el Google Assistant de nuestro móvil. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es ir a Manage Assistant App, aunque este agente ya está configurado. Voy. Vale, entonces tenemos que ir a como a Quick Setup. Entonces, al final tú tienes que elegir un nombre que es el nombre que accionará esta aplicación. Entonces, por ejemplo, yo le quiero decir, pues, chatbot de Hack From Home. ¿Vale? Entonces, yo le doy a Save. Y ahora, como está enlazado con mi cuenta de correo, lo que va a hacer es que como tengo el Google Assistant con la misma cuenta de correo en el móvil, yo puedo testear este chatbot y le puedo decir, abre chatbot de Hack From Home. De acuerdo. Voy a buscar la última versión de chatbot de Hack From Home. Entonces ahora está en modo test. ¿Soy el primer chatbot que deseas? No está deployado, eres la única persona que lo puede escuchar. Trata de decir, cuéntame Que lo puede escuchar y testear para ver cómo funciona en producción. Entonces yo ahora le voy a decir, cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Bueno, ábreme chatbot de Hack From Home. Cuéntame un chiste. Vale, entonces ahora, bueno, me ha contestado. Era un poco para explicaros que es muy fácil poder probarlo desde el móvil y ver cómo funciona, ya que sobre todo
En temas de respuestas con cards o un poco más complejas, que no solo texto directamente, pues siempre va bien probarlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es un ejemplo un poco más complejo. Me voy a ir al que... Voy a eliminar este. Vale. Entonces, como sé que echáis de menos iros de casa, o sea, echáis de menos la calle y queréis salir un poco de casa y tal, pues vamos a hacer un intent para pedir un vuelo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear un intent y queremos, o sea, como mi intención ahora es explicaros un poco la parte de los entities o los parámetros para coger la información de las frases y por otra banda saber cómo tocar el backend, ya que tienen una API muy completa, pero lo que haré será utilizar el fulfillment, ya que no necesitáis como servidores externos y es súper rápido de implementar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vale, pues voy a hacer un intent que voy a pedir vuelos. También a destacar que por la parte del backend como no quiero tratar cosas complejas como APIs de externos, simplemente lo que haré será, o sea, lo que será generar una URL que el usuario abrirá y de ahí tendrá un listado de vuelos que haya pedido él, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a crear un intent llamado vuelo, ¿vale? Entonces, ¿qué maneras tenemos, o sea, qué necesitamos para mostrarle un vuelo al usuario? Pues necesitaríamos en la ciudad de origen, la ciudad de destino, la fecha de ida y la fecha de vuelta. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, quiero ir de Barcelona a Madrid del 20 de mayo al 25 de mayo. Vale, como veis aquí se me han activado, bueno, Google Assistant ha predecido como diferentes acciones que luego se ven reflejadas aquí. Así de primeras puede parecer un poco complejo. Entonces, os lo explico porque es muy fácil. Como os he dicho, necesitamos 4 parámetros. El primer parámetro sería de ida. Voy a eliminar estos que se han predecido automáticamente porque puede ser un poco más lioso. Yo lo que quiero es guardar Barcelona, ¿vale? Barcelona al final es una ciudad. Como Google Assistant tiene diferentes entities, por así decirlo, bueno, sí, por así decirlo, no, son entities, tiene entities predefinidos, pues vamos a buscar a ver si existe, de manera que no tenemos que crear el nuestro predefinido, ahí personalizado. Entonces, efectivamente, Dialogflow tiene GeoCity que identifica a la ciudad. Vale, y si vamos a Madrid, también existe, también es una ciudad y por tanto tenemos que ponerlo. Lo que pasa es que aquí hay un problema, que es que si os fijáis, tenemos 2 ciudades y a la hora de recibirlo en el backend, lo recibiremos como ciudad, no como origen y destino. Así que nos interesa saber el entity, también nos interesa saber la intención de ese parámetro. Entonces, tenemos que diferenciar de alguna manera cuál es cuál. Desde aquí se puede hacer. Desde aquí yo le puedo cambiar el parámetro del nombre y decirle origen. Y decir que el origen es de entidad ciudad y que el valor es el mismo origen. Entonces, ¿qué es el valor? Digamos que es el referenciado porque al final es del mismo color. Vale, entonces voy a eliminar el de Madrid porque si no va a ser más lioso. Vale, voy a comenzar. Este sería el origen y sería este valor. Podemos poner la opción de es lista. Al final es lista es para recoger como un conjunto de parámetros. Pero esto es más para otros ejemplos de, por ejemplo, quiero poner una alarma a las 8 y otra a las 9. Entonces, si le clicamos esta opción, sí que nos recogería 8 y 9 en vez de una 8 y 9 como un solo parámetro. Y luego, otra opción que tenemos dentro de las acciones es el required. El required es que
sí o sí, cuando haya una intención, o sea, cuando haya un input para esta intención, tiene que estar este parámetro. ¿Y qué pasa si no existe este parámetro? Lo que podemos hacer es algo muy fácil, enviar un prompt. Enviar un prompt lo que simplemente es repreguntar al usuario para que nos responda esta información. Entonces, simplemente si estamos queriendo saber el origen, el chatbot le preguntará desde dónde. Uy, ahora no sé. Bueno, ¿cuál es el origen? ¿Vale? Y de la misma manera que las respuestas, también puedo poner varias para que no parezca muy automático y salgan respuestas aleatorias. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con el destino. El destino en este caso también será una city, como hemos dicho, y es required. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar Madrid y seleccionar el destino. Ahora ya tenemos diferenciados estos dos parámetros. Ahora, el siguiente parámetro es el 20 de mayo. El 20 de mayo lo podríamos seleccionar también directamente aquí y poner, hay un date. Hay una entidad también predefinida por el sistema de Dialogflow que es date y lo pondremos aquí. Como también lo queremos diferenciar con la otra fecha, lo que vamos a poner es inicio. Y como también es required, voy a poner también los otros prompts. ¿Cuál es el destino? Y aquí sería, vale, uy, le puedo preguntar cuándo quiere salir. Vale. Ahora solo nos quedaría ya finalmente el 25 de mayo, que sería una fecha también. Y le vamos a poner la misma intención de final. Vale, y también es required, entonces tendríamos que poner cuándo quieres volver. Vale. Dicho esto, aún no hemos puesto ni qué responder ni nada, pero le vamos a dar a Save y vamos a comprobar, bueno, vamos a testear este intent con, es verdad que con solo una frase de training, que es difícil, pero vamos a ponerla tal cual a ver si sale. Entonces, simplemente yo quiero ir de, vamos a poner otras ciudades, por ejemplo, pues Sevilla a Zaragoza, del 3 de junio al 10 de junio. Vale. Vale, entonces vemos que la respuesta, no tenemos respuesta porque no hemos puesto, pero el intent sí que nos lo ha cogido. Entonces, luego, en tema de los parámetros, que es lo nuevo que hemos hecho ahora, vemos cómo se han guardado cada parámetro con cada valor. Y vemos como el de la fecha te lo ha transformado a un formato más estándar. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de responder por aquí, ya que nuestra respuesta dependerá de los parámetros, lo que vamos a hacer es hacerlo por la parte del backend. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, tenemos que ir a Fulfillment y activar el webhook, que ahora os explicaré un poco. Entonces, lo que hará esto es llamar al backend para que en vez de responderlo por esta parte, lo vamos a hacer nosotros vía código. Entonces nos vamos a ir al apartado de, bueno, le voy a dar a salvar, lo más importante. Vale, entonces vamos a ir a Fulfillment. No sé si lo he llegado a mencionar antes, porque como hablo muy rápido ya no me acuerdo, pero existen dos maneras diferentes a la hora de crear un backend con Dialogflow. Se puede hacer vía webhook, en el sentido de que tú tienes instalado un backend en un servidor propio
que si lo activamos, vemos aquí cómo os ha de configurar, donde en el servidor pues simplemente has de poner la URL, el tipo de autorización que quieres para llamar a tu API, porque al final ese backend será una API que tiene que ir con los estándares del Dialogflow API, que también hay información al respecto que lo encontraréis aquí. Vale, pero para hacerlo más fácil, sin hacer deployments ni nada, y para cosas sencillas, os recomiendo hacer el Inline Editor. Que es verdad que la parte, entre comillas, mala es que tienes que como poner tu tarjeta, o sea, tienes que utilizar Google Cloud y siempre que utilizas Google Cloud todo y que sea gratuito, tienes que poner tu tarjeta para poder trabajar con ello. O sea, Dialogflow en principio es gratuito, a no ser que ya lo tengas en un chatbot en producción y que tenga muchas requests. O sea que, de hecho, ahora os enseñaré la parte de los planes, pero bueno, simplemente hay que abrir esto y darle a permitir el billing. Entonces simplemente le doy a set account, unable to, vaya, ahora no me va a dejar, porque como he testeado con demasiados proyectos, bueno, pues lo que vamos a hacer es otra cosa. Como tengo el mismo replicado, que es este exactamente igual, vale, pues voy a explicar todo desde aquí, desde este proyecto. Vale, no lo habéis podido ver antes, pero una vez que lo hacías enable, lo que hacía, o sea, había como un template predefinido. Este template predefinido a mí no me convence demasiado. Vale. Os lo voy a enseñar. Entonces, yo tengo Vale. Yo tengo en el repo que luego os pasaré un starter kit. En este starter kit también hay un template como un chatbot inicial, que os explico un poco la estructura. La estructura de este backend. Al final, en este único fichero, porque al final el backend simplemente sería este fichero y ya está, lo que hace es definir los intents que queremos que lleguen a nuestro backend y después que cuando este intent se acciona, o sea, por ejemplo, aquí tenemos tanto el welcome intent como el fallback intent, que viene por defecto porque siempre existen estos intents en Dialogflow. Entonces, la intención es que cuando se acciona el welcome intent, en vez de responder por la parte que tenías el frontend, simplemente se enviará esta información. Al final, en este caso es la librería Actions on Google, que también existe documentación sobre ella. Y bueno, os explican más que nada sobre todo cómo responder a los intents, cómo coger los parámetros, cómo gestionar los contextos y un poco todo eso. Vale, entonces, en nuestro caso, no nos interesa. Vale. Voy a comenzar con este template que he eliminado tanto el intent de welcome como el de fallback, porque a mí lo que me interesa es que responda desde la parte del frontend. Entonces, bueno, la parte de Dialogflow que hemos gestionado desde el frontend, porque técnicamente no es frontend. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero de todo, se ha de definir el intent que estamos utilizando. Es lo único que quiero ir cambiando para explicaros el tema de Dialogflow y... Vale, wait. Vale. Me voy aquí al intent y voy a viaje. Vale, así es más fácil. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el backend? Como hemos explicado, se define un intent y se define una función que se llamará la función cuando el intent se accione. Entonces, para este intent lo que queremos es coger los parámetros, pasearlos de alguna manera de que luego se pase un enlace para ver los vuelos. Lo que había pensado para que sea más fácil sin utilizar ninguna API es utilizar la web de Skyscanner, ya que si vamos a Skyscanner y buscamos manualmente cualquier vuelo, lo que vemos es que tienen
¿cómo se dice? Una estructura de URL que nos puede permitir hacer esta funcionalidad. En el sentido de que simplemente se ha de coger esta URL, estas serían las iniciales del inicio, origen, destino, la fecha de ida y la fecha de vuelta. Entonces, es un poco lo que queremos hacer es coger estos mismos parámetros y pasearlos de que te gestione la URL y enviarlo. Que en sí el chatbot tampoco es útil porque se puede hacer de otras muchas maneras, pero va bien para entender cómo funciona el tema de los parámetros y el contexto. Vale, entonces dicho esto, recordemos cómo se llaman los parámetros. Se llaman origen, destino, ida y vuelta. Por tanto, ahora yo me voy a ir de nuevo al editor de texto y como vemos aquí, simplemente hemos de copiar como el template que teníamos y crear un nuevo intent. Que este nuevo intent se llama viaje intent. Entonces, ¿cómo se coge? Primero hemos dicho que tenemos que coger parámetros. Vale. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer al principio es si tenemos origen y tenemos destino y tenemos, bueno, destino, tenemos ida y tenemos vuelta, vale. Pues cogerlo del objeto que tenemos, que al final es un JSON que gestiona nuestra librería, Dialogflow. Entonces, es tan fácil como hacer si no me equivoco, parámetros, y como nuestro parámetro se llama origen, es tan fácil como hacer así y ya podemos copy-pastear. Y tendríamos todos los parámetros. Vale, entonces, ahora, como ya tenemos todos los parámetros, lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, había creado como dos funciones ya de codificar la fecha, ya que como hemos comentado antes, te la formateaba de una manera, entonces simplemente codificar la fecha para que se gestione como la web de Skyscanner lo hace, y luego las ciudades, porque a partir de ciudades, pues es verdad que se necesitan el IATA code este de los aeropuertos. Entonces, ahora es tan fácil como para devolver la respuesta, simplemente hay que hacer un ask. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, pues genial, puedes ver los vuelos disponibles en el siguiente enlace de Skyscanner. Uy, no sé qué he hecho. Se me ha ido. Vale. Otra cosa así, bueno, como JavaScript, bueno, lo voy a poner de esta manera que es más fácil. Y primero de todo tengo que declarar la variable URL de manera de que si cogemos... Ahora he perdido el... Vale, cogemos la URL de Skyscanner y ahora lo que tenemos que hacer es formatear de manera de que las introducimos dentro de nuestros parámetros. En este caso sería origen, también destino y luego ya ida y vuelta. Más fácil. Se me da fatal copiar y pegar. Vale, ida. Y vuelta. Ok. Pues ahora que ya tenemos el enlace, simplemente lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de la respuesta. Y esto sería tan fácil, o sea, esta función sería tan fácil como aplicarle un poco de lógica a nuestro chatbot.
Ah, bueno, claro, me falta una cosa más importante. Codificar la fecha con la función que había creado. Ok. Y lo mismo con ciudades. Bueno. Ciudades SIDA y ciudades origen. Perfecto. Ok, pues esto ya sería todo porque sería simplemente copiar y ahora volvemos a nuestro Dialogflow. Vale. Volvemos a Dialogflow y lo que vamos a hacer es ir a la parte del backend y bueno, al final es exactamente lo mismo. Es que no sé si arriesgarme, vaya que le haya escrito mal. Bueno, me arriesgo. Le doy a deploy, se le da deploy, tarda un poquito. Y bueno, como tarda un poco, lo que os voy a explicar también, si comenzáis desde cero con Dialogflow, es que si vais a la parte de Pre-Build Agents, es muy interesante ya que, bueno, en el caso de castellano no hay excesivos, o sea que os recomiendo mejor crear un agente en inglés, ya que tendréis un montón de opciones a la hora de crear agentes predefinidos. Porque, por ejemplo, si puedes crear como de support, que ya tienes mensajes y puedes ver de qué es capaz de hacer el Dialogflow y jugar un poco con eso. Vale, pues en este caso ya lo tenemos deployado y entonces ahora esto significa que ya lo podemos probar desde nuestra aplicación. Entonces yo le digo, quiero ir, de hecho ya lo tengo, quiero ir a Sevilla, de Sevilla a Zaragoza del 3 de junio a 10 de junio y en principio, vale, pues en principio no me ha pedido, no pasa nada. Pues quiero volar. Eso es porque simplemente hay 3 fases de entrenamiento y entonces necesita mucho más. Y ahora os explico un momento antes de acabar. Quiero volar desde Barcelona a Sevilla. Por cierto, ¿os recordáis lo de los prompts? Si yo ahora no le pongo fechas y pongo así, me responden con las preguntas que les habíamos puesto en el prompt, en el caso de que no detecte detecte que le falta parámetros. Entonces yo ahora me pregunto, ¿a dónde quieres volar? O sea, ya se lo hemos dicho, pero a lo mejor no lo ha entendido, entonces se lo volvemos a decir, a Sevilla. Y dice, ¿para qué día? Pues el 3 de julio. ¿Y qué día quieres volver? Pues el 10 de julio. Entonces, ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Vale? Entonces, una última cosa antes de acabar es que vamos a probarlo desde el Google Assistant. Vale. Bueno, lo podemos probar desde aquí, sí, para ver cómo... Bueno, lo probé desde el ordenador y ya, así ya está. Pasa que tarda un poco también. Vale. Entonces, hablar con ChatBot Hack from Home. De acuerdo. Voy a buscar la última versión de chatbot de Hack from Nos Home. dice que está utilizando la última ¿Soy tu versión. primer chatbot que deseas? Entonces le voy a decir lo mismo. De hecho, se lo voy a... Bueno, no, creo que no puedo utilizar el audio desde aquí. Pues quiero volar desde Madrid a... Pues Sevilla otra vez. Del 20 de agosto al 30. ¿Qué día quieres volver?
En este caso no nos ha detectado tampoco el día de vuelta y entonces se lo vuelvo a decir, el 30 de agosto. Porque al final se entrena, es simplemente los Genial. datos necesarios. Puedes los vuelos Vale, disponibles en el siguiente enlace de ahora ya se ve Skyscanner, mejor. Podemos www.skyscanner.es/transporte entramos y ya vuelos nos da mar la respuesta correcta. SVQ En este caso, 2008-20 me voy a cancelarlo porque... Vale, en este caso, en vez de utilizar un enlace, pues habría sido mucho más bonito pues tener una carta o cualquier cosa o un botón en vez de un enlace tan largo. Pero bueno, eso sería un poco todo. Última cosa que sí que me dejo es que, como os habéis fijado, solo tenían tres frases de entrenamiento. Entonces, hay maneras interesantes para seguir entrenando. Tú puedes ver aquí, esta parte de Dialogflow es para ver todas las estadísticas. Entonces, por ejemplo, este no lo había detectado, entonces no había detectado el último. Lo que le podemos indicar es decir, no, pues este era destino. Ahí, esto era vuelta. Le podemos clicar y le podemos dar aquí, de Add to Intent, de manera de que ya entra en el tema de entrenamiento del intent. Y esta parte ya estaría. También está la parte de validación porque te ayuda a ver posibles errores y warnings. Por ejemplo, aquí en el warning nos dice que no hay no hay frases negativas o sea, no hay maneras como de llegar al fallback directamente. Y luego también se puede ver la historia de todas las interacciones que ha tenido y también las analíticas, que también es súper interesante. En el caso de que ya lo tengas en producción, porque puedes ver sobre todo sobre qué han hablado con el chatbot y un poco los flujos de esto. Y nada, esto sería un poco. La verdad es que aún tiene un montón de cosas más por explicar, pero no me ha dado tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues paso a la parte de preguntas. Ya. O sea, lo de quiero es verdad, pero eso es porque desde el test la parte de cuando coge el audio no funciona correctamente. Entonces simplemente le había dado y me había escuchado solo el quiero y ha sido como bueno, pues nada. Y eso. Luego he leído de se necesita una cuenta especial para Google. No se necesita. Simplemente con tu cuenta de. Ah, bueno, ya lo he visto. Con tu cuenta de Google Home, de Google ya funciona. De hecho, si entro desde. Desde aquí no puedo entrar. O sea, si hago logout. Pero y simplemente le das. O sea, desde aquí. Sí, o sea, simplemente es conectarte en tu cuenta de Google Home y ya automáticamente se te va. Y creo que ya está. Espero que no haya sido muy desastre porque al principio, la primera media hora, pues no se ha visto casi nada de lo que estaba haciendo. Entonces era como que hablaba simplemente a la cámara. Pero bueno, espero que al menos os haya servido un poco para entrar un poco en el mundo de los chatbots y veáis todo lo que se puede llegar a hacer. Hostia, pues lo más complicado de gestionar es, sobre todo cuando ya tiene muchas funcionalidades, el saber cómo rutear, el saber, porque al final tienes que entrenarlo de una manera concreta para que intentar al máximo que no se te vaya a otros intents. Yo creo que es que tienes que tener un poco de perspicacia en ese sentido, en no poner muchas palabras de más o preguntas que a lo mejor realmente, preguntas abstractas, sobre todo en las fases de entrenamiento. En el caso del inline, o sea, sobre el mini backend que he hecho, en el caso del inline editor solo se puede hacer en JavaScript, ya que es el único que lo soporta. Pero si haces el webhook, que utilizas ya la API de Dialogflow, pues lo puedes hacer en el lenguaje que prefieras. O sea que en eso ya está. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta más. Igualmente os recomiendo, si os gusta el tema de chatbots, os recomiendo comparar tanto con Dialogflow, comparar con cómo funciona
Microsoft, o sea, el de Microsoft y el de Alexa, el de Amazon, y ver cuál os funciona, porque todos tienen pros y contras, entonces dependiendo de cómo sea el chatbot, a lo mejor os interesa uno más que otro. Y creo que ya está. Bueno, simplemente para hacer promo, hicimos en HakuPC un chatbot interesante que se llamaba Bienebot y lo integramos dentro de Slack. Y si queréis mirarlo, también está ¿cómo se llama? Se llama Bienebot y está dentro del repositorio de GitHub de HakuPC. Y ya está. Creo que ya está. Más que nada lo comento porque no está hecho no está hecho con Dialogflow, está hecho con Luis y también es otra manera de ver cómo se desarrollan los chatbots y es interesante también. Pues nada, creo que lo dejo yo aquí. Espero que más o menos hayáis disfrutado y que vaya muy bien todo. Adiós.